Janina Sokolova, periodista, simplemente hizo explotar el espacio con unos insights realmente impresionantes. Ahora les voy a mostrar su publicación y lo entenderán todo. Todo está relacionado con Valery Zaluzhny, nuestro embajador en el Reino Unido, en el contexto de su mandato como comandante en jefe. Miren lo que escribe Sokolova. Recibimos un documento con la resolución del Tribunal de Solomiansky sobre un registro por parte del SBU. ¿Por qué es importante esto? Lo recordaré un poco más adelante. En un club de striptease de un hotel en Kiev, entonces cuartel de Zaluzhny, el 13 de septiembre de 2022, el SBU simuló una redada contra la prostitución. Sokolova señala que el hotel llevaba un año cerrado, según confirmaron los dueños. Recuerda que según Zaluzhny, las fuerzas especiales Alfa derribaron la puerta. Tenemos confirmación documental y entraron en el cuartel operativo del comandante en jefe, que en ese momento estaba ubicado en el mismo hotel al que llegaron las unidades de élite del SBU en un Kiev vacío para luchar contra la actividad ilegal de un club de striptease. Hasta este momento, en principio, no hay nada realmente sensacional porque todo esto ya estaba en el artículo de ayer de Valery Zaluzhny para Associated Press. La sensación comienza a partir de aquí. Según mis interlocutores, dice Janina Sokolova, en el entorno de Valery Zaluzhny esto, y además aquí habría que haberlo escrito en mayúsculas, señora Janina, fue un intento de asesinato. Y de esto estaban al tanto los socios occidentales, en particular los británicos. Esto, según los interlocutores de Janina Sokolova, el nombramiento al cargo de embajador no fue tanto un compromiso político entre el presidente y en ese momento el comandante en jefe, sino más bien una protección del propio Zaluzhny. Estamos preparando el video, estará aquí en los comentarios, bla, 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 lo haremos más adelante. ¿Qué? Escuchen, si Valery Zaluzhny reveló al menos dos sensaciones la víspera, una de las cuales se refería a la contraofensiva, que fracasó por culpa de Volodymyr Zelensky, que no dio la financiación o algo más que no proporcionó. Entonces, ¿qué? En el año 2023. Y la segunda se refería precisamente a los registros de la seguridad del Estado de Ucrania. La seguridad del Estado de Ucrania. A esta historia sensacional, bastante emotiva, respondió diciendo que allí había ciertas intimidaciones, que se hablaba de intimidaciones por parte de Yermak, por parte de alguien, de quien sea, sobre llamadas a Maliuk, sobre llamadas a Yermak, que iba a luchar. Todo eso estuvo, sí, en ese artículo. Pero luego vino la reacción del Servicio de Seguridad de Ucrania, aún ayer por la tarde, donde dijeron lo siguiente: tenemos registrada esta solicitud de allanamiento en esa dirección, pero todo fue resuelto y el incidente está cerrado. Hoy los interlocutores de Janina Sokolova hablan de que hubo un intento de asesinato. Y resulta que Valery Zaluzhny fue enviado no a un merecido descanso como comandante en jefe, lejos de las intrigas políticas de Kiev entre Zaluzhny y Zaluzhny en Londres, sino porque esto se suponía que le salvaría la vida. ¿Por qué entonces, hasta 2026, hoy, 19 de febrero, Zaluzhny guarda silencio sobre esto, sobre el hecho de que sobrevivió a un atentado? ¿Por qué el excomandante en jefe guarda silencio sobre esto? Él no guarda silencio sobre las intrigas en la oficina del presidente. Él no guarda silencio sobre las malas relaciones con Volodymyr Zelensky. Él no guarda silencio sobre los ataques del SBU, que evidentemente, en su opinión, podrían haber sido provocados por el ex jefe de la oficina Yermak, y de alguna manera también podría estar involucrado el jefe del SBU, Maliuk. Pero él guarda silencio sobre el hecho de que se cometieron atentados contra él. Escuchen, bueno, yo de verdad ya empiezo a sentir con todas estas noticias que ya estamos en elecciones, amigos. Estamos absolutamente en periodo electoral. En la oficina del presidente hay histeria, ya lo escribe el canal de Telegram Beresiovi Sok, o SIK, sí, en la oficina del presidente llegó este canal de Telegram, vamos a decirlo sinceramente, pertenece a Borislav Bereza, quien está en el extranjero. Según Mariana Besula, se comunicó por VLK y así sucesivamente. En fin, todo eso no importa. Pero todos estos detalles, sí, saben, son como cosas de tecnología política, pero hay que leerlo. ¿Por qué? Porque Bereza dice, hay histeria en la oficina del presidente después del artículo de Zaluzhny. Besugla, que empezó diciendo que era un tirano, se presenta como candidato a las elecciones. Y esto a pesar de que el general dice en este artículo que durante una guerra con Rusia hay que pensar en los intereses nacionales y en la unidad, no en las elecciones.
Son como bancos, todos ven lo que les obsesiona. Sí, pero hay histeria. Pero, ¿cómo debería ser ahora esa histeria si en este artículo no encontramos nada sobre un atentado contra Salushny? Pero el video que anuncia Nina Sokolova y ella ya escribió que los interlocutores dijeron que fue simplemente un intento de asesinato absolutamente loco. ¿Qué es esto en realidad? ¿Por qué no vemos nada sobre esto en ningún lado? A Saluzny, lo más probable, lo destituirán de su cargo. Lo enviaron al Reino Unido. Bueno, y probablemente lo inviten a alguna conversación, ¿no? Escuchen, hasta ahora no hay confirmación de Saluzny respecto a esta información. Y los rumores de que tal vez Saluzny sea destituido después de este artículo o después, bueno, en general ahora está cayendo algo tan increíble que podría ser una destitución. No sé, escuchemos cuál era la lógica en principio de Bereza. Otra vez se va a verter suciedad desde fuentes anónimas, desde canales de Telegram que están afiliados a la oficina del presidente. Y hay otro punto más. Aquí están enojados conmigo. Algunos desde Vancouver me insinúan que podrían destituir a Salushny del cargo de embajador en el Reino Unido. No me sorprendería, porque en la oficina del presidente solo se interesan por los intereses personales de Zelensky y no por los intereses del Estado. ¿Qué puedo decir? ¿Esa es su elección? Pero lamentablemente, como siempre, ponen en juego los intereses del país. También vimos lo que pasó después de la destitución de Salushny. Esta es una historia que, en mi opinión, puede llegar a suceder. En mi opinión, como persona que entiende un poco de política, de tecnologías políticas, si esto sucede, en realidad jugará a favor precisamente al principal oponente de Zelensky en las próximas elecciones, que evidentemente podrían ser convocadas incluso antes de que termine la guerra. Me refiero a las presidenciales, porque la destitución de Saluzny ahora, en respuesta a algunas cosas que, bueno, realmente no dañan en absoluto ninguna imagen o aura de Zelensky. Hay desafíos mucho mayores para nuestro presidente, como por ejemplo el caso Mides, ¿verdad? Y Salushny, que dice, bueno, teníamos malas relaciones y la contraofensiva, me sentí ofendido porque yo la llevé a cabo. Junto con la OTAN trabajamos todo y aquí no nos dieron suficientes recursos porque esa era una posición personal del presidente. Y eso es todo. Y por eso despedirlo. Y si lo despiden, entonces esperen, porque entonces lo admitimos todo. Y entonces estamos convirtiendo precisamente a Saluchny en, de hecho, en un héroe y lo reforzamos como el principal competidor. Lo que dice Bereza difícilmente pueda suceder, pero la observación de Bereza sobre que cada quien tiene su propio dolor, como él escribió, significa que parece que ve en todas partes lo que le obsesiona, como en una pecera, como elecciones, competidores políticos y así sucesivamente. Eso sí lo puedo aceptar. ¿Por qué? Porque ayer también salió una entrevista interesante de Volodymyr Zelensky para Piers Morgan. Es un periodista estadounidense, Piers Morgan. ¿Y qué se dijo en esa entrevista? Zelensky admitió que Washington podría querer reemplazarlo. Podría querer reemplazarlo. Así lo dijo. Creo que nuestros socios deben responder a una pregunta, dice Zelensky. ¿Qué es lo que quieren? ¿Realmente quieren elecciones o simplemente quieren reemplazarme? Porque los rusos simplemente quieren reemplazarme, dice él. Y también deja claro que en las negociaciones se exige un alto el fuego antes de la firma de los acuerdos finales. Zelensky reitera su exigencia de garantizar 2 meses de tregua, de silencio, para celebrar elecciones y referéndums, o elecciones o referéndums para aprobar el acuerdo de paz. Si se logra una tregua, aunque sea por 2 meses, y esto puede llevar a la firma de un acuerdo o a un referéndum o a algo similar, y si la gente lo acepta, entonces yo, por supuesto, haré todo lo posible. Ese es el mensaje. Zelensky está listo para las elecciones, se está preparando para las elecciones. Y eso fue ironía probablemente y no un insulto en absoluto. Que expliquen qué es lo que quieren. ¿Quieren elecciones o quieren reemplazarme? ¿Qué es lo que todos ustedes quieren? ¿Qué quiere, por ejemplo, Valery Saluzhny? Bueno, Valery Saluzhny dijo que hasta que termine la guerra no quiere nada, así que esperamos. Aunque evidentemente quiere seguir con vida, si le creemos a Yanina Sokolova y a todos esos interlocutores que dicen que hubo un intento de asesinato callado durante 4 años, ¿en serio? Después del intento de asesinato, ¿en serio? Se escondió en Londres tras el intento de asesinato, ¿en serio? Esto ya es muy profundo. Se han metido demasiado
más allá de los límites, diría yo.